Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de esta serie de videos de genética, en la cual estaremos hablando de la herencia mendeliana autosómica dominante y recesiva, con una breve introducción sobre la lectura de árboles genealógicos. Entonces vamos a hablar ahora, sí, como de lo que nos interesa, como lo que uno ve en clase y en la práctica clínica. Estos son los árboles genealógicos. Los árboles genealógicos nos permiten analizar las familias y ver cómo se comportan las enfermedades genéticas en ellas. Uno suele expresar a los hombres con un cuadradito, a las mujeres con un círculo, y cuando tienen una enfermedad genética uno los colorea, ¿sí? Rellena la figurita. Uno suele hacer 3 generaciones, no sé, yo hijo, mi papá, mi mamá y mis abuelos. Con esas 3 generaciones suele bastar. Y uno pues marca con números romanos, la generación 1, 2, 3. Para expresar que dos individuos se unieron, pues uno les pone una rayita, como acá que tuvieron 3 hijos. Si llegan a ser consanguíneos, por ejemplo yo me casé con mi prima, pues ponemos 2 rayitas juntas. Si una persona murió en la familia, se le pone una línea así, cruzada. Y si hubo un aborto espontáneo, un triangulito. Hay veces que los niños no nacen vivos y se les pone abajo que no nacieron vivos. Y hay algunas ocasiones en que la persona no es afectada, como les mostré acá, sino que es más bien portadora de un alelo mutante, ¿sí? O sea, no tiene la enfermedad, pero porta una mutación que no le causa enfermedad. Entonces uno lo que hace es ponerle un puntico en el centro o colorearlo a la mitad. Significa, yo tengo un alelo mutante, no tengo la enfermedad, pero se lo puedo pasar a mis hijos. Y ya, digamos, ahorita les puede quedar un poquito más claro el uso de esos símbolos. Ahora pues digamos, ¿cuál podría ser la utilidad de los árboles genealógicos? O sea, ¿yo por qué los uso en mi práctica clínica? ¿Para qué? Listo. Muy bien, entonces para establecer patrones de herencia, lo que estamos viendo ahorita, para hacer prevención, digamos, no sé, señor, resulta que usted tiene una susceptibilidad genética y es probable que le dé Alzheimer temprano, o señora, usted tiene una mutación en BDCA1 y le puede dar cáncer de seno 20 años más tempranamente que las demás mujeres. Diagnóstico, como que estas personas en el árbol familiar están afectadas o portan la mutación, uno les puede dar tratamiento y seguimiento. Asimismo, establecer riesgos de recurrencia, como les decía, papá, mamá, su próximo hijo tiene tal probabilidad de estar afectado por la misma enfermedad que tienen ustedes. Y así brindarle opciones reproductivas. Algunos pues consideran los riesgos, otros prefieren adoptar o llegar a otras alternativas pues para tener hijos. Uno pues siempre se va muy de la mano con el examen físico, con los antecedentes, todo esto, y establece muchos datos, que la altura, la raza, porque la raza también suele ser importante. Hay veces que son familias que se casan entre ellas, que son muy unidas genéticamente y eso puede traer genes mutantes comunes y generar enfermedades. El caso es que debe construirse este árbol genealógico consulta tras consulta. No es que si ya empezó la primera consulta ya tengo mi árbol genealógico armado, sino que uno va haciéndolo con el paciente a medida que pasan las consultas y pasan los días. Bueno, vimos ya porque esto es importante, hace parte de los antecedentes familiares que uno hace en la historia clínica. Ahora vamos a ver los patrones de herencia tan importantes que pues nos van a ayudar a entender un poco mejor muchas enfermedades. Resulta que hay pues 2 tipos de herencia. La primera es autosómica. ¿Por qué se llama autosómica? Porque ocurre en los autosomas que vimos antes. O sea, no incluye cromosomas sexuales. Vamos a hacer de cuenta que es una pareja y el padre tiene un alelo mutado para un gen cualquiera y la madre está bien. Vamos a representar en la herencia autosómica dominante a los alelos mutados como una letra mayúscula. ¿Listo? Y a los alelos normalitos como una letra minúscula. Como dijimos, gracias a la ley de segregación de Mendel sabemos que los gametos tienen que separar sus alelos, o sea, durante la formación de gametos se separan. Algunos van a quedar con un alelo, otros con otro. Si el padre llega a heredarle el alelo mutante a uno de sus hijos, pues puede pasar esto, que él herede el alelo mutante y el alelo normalito de su madre, ¿cierto? Acá igual. O puede que el hijo herede ambos alelos normales de los padres, por puro azar. Esto es puro azar. Resulta que la herencia autosómica dominante se expresa con solo tener una mutación. Yo heredo una sola mutación y ya me da la enfermedad. Así es sencillo. Es decir que si hay un padre afectado, ¿cuál es la probabilidad de tener hijos afectados? Es del 50%. Entonces el próximo hijo que tengan va a tener un 50% de probabilidad de tener la enfermedad, porque con solo tener un alelo mutado ya le basta.
Ahora, hay algo curioso. Hay veces que hay hijos que heredan dos alelos mutados, pues este no es el caso. Hagan de cuenta que es una pareja que ambos tienen la enfermedad, lo cual no es tan común, pero puede pasar. Dos personas que tienen la misma enfermedad genética quieren tener un hijo. Existe la posibilidad que el hijo herede dos alelos mutantes a la misma vez, pero en la herencia autosómica dominante eso suele ser incompatible con la vida y suele ser mortal. Digamos, a uno, ¿por qué se le ocurriría que eso pueda ser mortal para el bebé? O sea, ¿por qué? ¿Qué le hace eso al gen, al producto del gen, a la proteína? ¿Qué podría pasar? Dijimos que de por sí un alelo mutante ya nos conduce a la enfermedad. ¿Qué pasará si tiene dos? Entonces uno empieza a pensar que posiblemente de por sí tener una sola mutación ya afecta severamente la función del gen. Hay algunas veces que le dan una funcionalidad anómala que no es capaz de ser cubierta por el alelo normal. O hay veces que le reduce más del 50% la función a la proteína y pues sencillamente se expresa la enfermedad. Ahora imagínense tener todo el gen alterado. Suele ser mortal. Esto es lo que se ve en el árbol genealógico. Yo estoy afectado, siempre tengo que tener un padre afectado, ¿cierto? Y cada padre o madre afectado tiene un 50% de probabilidad de tener un hijo afectado. Miren acá, esta mamá estaba con la enfermedad, se casó con su esposo, tuvieron unos hijos y tenía un 50% de probabilidad de que cada uno tuviese la enfermedad. En este caso, pues esta niña tuvo la enfermedad. Hombres y mujeres están afectados. Acá no es como, no, pues solo vamos a afectar a las mujeres, solo vamos a afectar a los hombres, sino que afecta a ambos sexos. Y hay transmisión varón-varón. Entonces, un hombre, un varón, puede pasarle la enfermedad a otro varón. Digamos que esto no se entiende ahorita, pero más adelante con los otros modos de herencia van a saber por qué entender esto es crucial. Entonces no se estresen ahorita. Hay otro tipo de herencia que es la autosómica recesiva. Y acá lo que necesitamos ya no es un alelo mutante, sino que requerimos de dos. Cuando hablamos de recesivo, nosotros solemos representar a los alelos mutantes con una letra minúscula. En la dominante usábamos una mayúscula para decir que esa era la mutación y en la recesiva es minúscula. Lo mismo, puede que el hijo salga con dos alelos normales, puede que salga con uno alterado, en cuyo caso no le va a pasar nada porque es cuando adquiere dos que va a adquirir la enfermedad. Es decir, ¿cuál es el riesgo de que mi próximo hijo, yo siendo portador y mi esposa siendo portadora de la mutación, cuál es el riesgo de tener un hijo afectado? Entonces es un 25%. ¿Cuál es el riesgo de que mi próximo hijo o hija sea portadora? No esté afectado, pero sea portador o portadora. Un 50%. Y hay un 25% de que sea genotípicamente normal. Entonces son ese tipo de mutaciones que con una sola mutación el otro alelo aún así puede cubrirlo, como mira, tú te mutaste, yo soy capaz de cubrirte sin problemas, pero si ambos nos mutamos, ambos nos echamos al agua porque no vamos a poder hacer nada y no vamos a poder producir proteína funcional. Este es el tipo de árbol genealógico que uno ve. Son generalmente casos aislados, o sea, toda la familia normal y resulta que el chino o china pues nació con la enfermedad. Entonces eso se da porque muchos de los familiares puede que no tengan la enfermedad, pero son portadores de un alelo mutado y se lo van pasando generación tras generación hasta que se da la ocasión en que se juntan dos alelos mutados al mismo tiempo. Y ahí es donde uno entiende como, bueno, por eso es que los matrimonios entre familiares pueden ser un riesgo para este tipo de enfermedades. Que yo me casé con mi prima, con mi hermano, mi hermana y tuvimos un hijo, hay un mayor riesgo de este tipo de enfermedades porque yo no sé si soy portador. Los portadores no expresan fenotipo. Y se necesita que ambos padres porten la mutación para que tengan un hijo afectado. Si solamente uno expresa la mutación, como podemos ver, nadie va a estar afectado. Este es un caso súper interesante de la vida real y resulta que nuestro querido Colombia, en el municipio de Yarumal, Antioquia, tiene una de las familias más grandes y una de las mayores incidencias de Alzheimer de origen genético. Es toda una isla genética donde las personas les da Alzheimer a los 40 años. Entonces vamos a ver un poquito de eso. Ni al perro más bravo, ¿no? Es la enfermedad más aterradora que existe en la vida. In most of the world, a parent starts forgetting, and the children begin caretaking. But in the mountain villages of northwestern Colombia, there's a ruthless reversal. People are getting Alzheimer's so young. Laura Cuartas has watched 4 of her children get sick, all beginning in their 40s. Laura and her children are members of the largest family in the world to suffer from Alzheimer's. They are victims of a single genetic mutation that has touched the lives of the lineage of 5,000 people. Now she's 82.
and a widow. Her husband, who had Alzheimer's, died almost 20 years ago. With the help of her daughter Gloria, she cares for the ones who suffer from the disease. Ya de él queda muy poco, porque ya la sonrisa se le está perdiendo. El afecto por nosotros cada día también se le pierde, porque él trata como de cogernos, pero ya es brusco, ya no es con ternura, sino con brusquedad. Entonces resulta que en ese municipio pues hay una gran cantidad de personas portadoras de un alelo mutante de Alzheimer. Y cuando hay consanguinidad, o ni siquiera consanguinidad, con solamente tú juntarte con una persona del pueblo, tú ya tienes un riesgo altísimo de tener Alzheimer, o más bien de heredar la mutación. Y por eso ya se ha dicho que hay un gen paisa del Alzheimer. Y es por eso que no solamente es la consanguinidad, sino también la endogamia, estar en pueblitos chiquitos, en el que la gente se cansa con la gente del pueblo y se encuentran alelos mutantes comunes. Bueno chicos, los invito a ver la tercera parte de esta serie de videos en la cual estaremos hablando sobre la herencia mendeliana ligada al sexo en el cromosoma X y Y.